hicimos bien el corte, todavía no empezó, ¿no? Está hablando, está hablando. En cualquier momento... No, pero venimos así, parece que estuviera hablando. Reiteramos que dice Ginés, Mariana, ahora. Mauro, lo que va a anunciar es la restitución del protocolo sobre aborto no punible que se había derogado después de que el exsecretario de Salud Rubinstein lo publicara en el boletín oficial y se generara todo el escándalo donde el propio presidente le ordenó a Stanley, en su momento la ministra de Desarrollo, que lo derogue. Y finalmente eso generó el último gran escándalo del gobierno del presidente Macri, donde Rubinstein el 22 de noviembre presenta la renuncia. Hoy Ginés González García estará anunciando la restitución de ese protocolo. Inclusive te cuento, Ginés González García estuvo al mediodía en Casa Rosada. Mira. Se juntó con Santiago Cafiero, con el jefe de gabinete, y en parte han hablado sobre todo para materializar este anuncio, y mucho tiene que ver lo que diga hoy el ministro de Salud con las políticas de Estado que el gobierno quiere priorizar. Además de este anuncio, hay 2 o 3 temas que se deberá abordar con el ministro de Salud. El proyecto de ley de emergencia sanitaria, que eso va a entrar como un paquete de proyectos a diputados el día lunes. Hoy? ¿Anuncia hoy también? No, pero ahí se le va a preguntar. Yo te digo, lo que va a anunciar formalmente es lo del protocolo. Solo el tema ese. Pero después se va a hablar sobre el tema del proyecto de ley de emergencia sanitaria, en coincidencia con Goyán, su par de la provincia de Buenos Aires, que también planteó que la provincia va a ir en ese mismo sentido. Y después el tema también del aborto legal, el posicionamiento del gobierno sobre un posible tratamiento de ley el año próximo. Te digo como que son los temas, también medicamentos, temas a consultarle al ministro de Salud, qué pasó en la reunión con los laboratorios, qué tipo de oferta se pudo hacer el grupo de laboratorios en la Argentina para una baja en los medicamentos, cuán factible es hacerlo. Digo, hay como 3 o 4 temas del área de salud que hoy Ginés, además del anuncio que haga, va a ser importante que conteste porque tienen que ver con la salud pública. Bueno, ya habla, estamos ahí en vivo. Saludo al licenciado Toma, mi amigo Miguel, bienvenido. Gracias, Mauro. Estamos bien, salvo que se hace el pende, que juega la pelota y se quiebran las uñas. Estos muchachos son... Dios, pero igual te queremos, gracias. Gracias. Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mauro? Bienvenida, hablamos de la economía enseguida. Hugo, ¿cómo estamos, viejo? Hola, buenas tardes, Mauro. ¿Te has concentrado en el falso abogado? Hay mucha información judicial, No. Termina el año con mucha información. Primero, 2 fallos de la Sala Cuarta de la Cámara de Casación, le recordamos a la gente. Lo dimos. El organismo anterior a la Corte Suprema. Por un lado, uno en donde, conforme a las recomendaciones de la Comisión Bicameral, la encargada de poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal. Hay que explicarle a la gente que hay 2 códigos en marcha. Uno que está en el Senado, que es el nuevo Código Penal, un paquete de medidas penales que se van a aplicar a partir seguramente del próximo año. Y el otro es el nuevo Código Procesal Penal, que cada provincia tiene uno, pero acá hay uno nacional que se aplica en 4 provincias y que hay una comisión encargada del seguimiento para las aplicaciones, entre otras medidas de las prisiones preventivas. En ese sentido, conforme a esta tendencia, lo que dijo es que no hace lugar al pedido del Tribunal Oral Federal número 4 con respecto a la prisión preventiva a Lázaro Báez en el marco de la causa por la ruta del dinero acá. Recordemos que hace más de 2 años que el empresario está detenido, pedido por ese tribunal. El tribunal pidió una extensión de la prisión preventiva en el marco del juicio y la Cámara de Casación le dijo no. Ahora bien, no va a salir en libertad por ahora porque Lázaro Báez fue procesado hace un par de semanas por el juez Casanelo en la segunda etapa de la ruta del dinero acá por la compra de un campo en Uruguay, la compra del Entrevero. Allí fueron procesados además Leonardo Fariña, entre otros, empresarios, por ejemplo, y también Jorge Chueco y Pérez Gadín. Báez, Chueco y Gadín, los 3 con prisión preventiva, con lo cual esa prisión preventiva está pendiente para Lázaro Báez, seguramente será apelada, veremos cómo sigue su situación, pero está más cerca de su libertad. La misma sala, la Sala Cuarta de la Cámara de Casación, donde está Boriski, entre otros, tuvo una decisión importante en el caso Maldonado. A ver, la explicamos en 2 etapas. Por un lado, hizo lugar
a la querella para que Chazú, el comandante que estuvo imputado en su momento por abandono de persona, siga en esa condición, digamos, sea investigado y no sobreseído como en su momento fue dictaminado por el juez Gustavo Geral, el juez federal de Rawson. Ahora, por otro lugar, no hizo y pidió que se investigue el abandono de personas. Esto es muy importante. Esto es lo que se pide desde la Cámara de Casación Penal. Pero no hizo lugar a la querella con respecto a la desaparición forzada de personas. Hubo discrepancia en el tribunal, en la sala cuarto de la Cámara, pero, reiteramos, pide que se investigue el abandono de personas, no la desaparición forzada y, por supuesto, que se siga adelante con la situación de Chazú que estaba procesado. Fíjate, un extraño asesinato de una joven de 17 años que le pusieron una pistola acá en la 100, le echaron la culpa a un chico de 10 años. Era otro un poquito más grande, pero de 20, no de 10, parecía que era 9. Estaba en todos lados, fíjate si vamos a aclararlo porque llama mucho la atención que hablen de un pibe de 10 años como si fuera cosa de decir, pegar un tiro, le pegó un tiro a él, que acá le apuntaron y dijeron, ah, sí, ¡pum! El novio, eso. Está en todos lados, dale material para que lo busque un poquito porque la verdad que va a ser tapa de todos los diarios mañana esto. Voy rápidamente al móvil de quién me dijiste ahí. Cristian Balbo en el aire, buenas tardes, a ver qué pasa, cortito, chicos. Buenas tardes, Mauro. Bueno, estamos al pie del obelisco en estos momentos. Ustedes tienen la imagen de los hinchas de Boca. 12 del 12, el día del hincha de Boca, al no poder festejar en la Bombonera, han decidido que el escenario sea este. Hay un amplio operativo de seguridad, la unidad de dispersión, la unidad de contención, distintas brigadas de la policía de la ciudad y también la infantería, que ya está ubicada. Te vamos a mostrar, hay al menos una decena de efectivos que están apostados ya con sus cascos y sus escudos. Han colocado también vallado. Pero es un en lugares festejo donde, esto. recordemos, sí hubo incidente. Es un festejo, en el 2012. policía. Por el momento es un festejo. Claro. Es el festejo del 12-12 de manera pacífica. Festejo con policía. Recordemos que sí hubo incidentes en el 2012 y en el 2013. Por eso han tomado medidas de seguridad extrema, han colocado vallados en las distintas esquinas para evitar que, por ejemplo, se suban en las marquesinas o arriba de los puestos de diarios. Festejo de guerra. Pero es un clima de festejo en un momento muy particular que vive el Club Atlético Boca Juniors con nuevas autoridades a partir del lunes entrante. No permiten los festejos en la Bombonera y por eso han decidido que sea aquí, al pie del obelisco. Con el correr de los minutos cada vez son más los hinchas enaices que se están acercando a este lugar del centro porteño. Gracias, Raulito. Vuelvo ahora, calor, pero no tanto como ayer. Vuelvo yo enseguidita. Pero si esto sigue así, demorándose, yo la verdad prefiero hacer, Miguel espera, Eva espera, hacer el último corte ahora. Y quedarme tranquilo, claro, porque esto por ahí va a empezar 5:30. Viste que el gordo siempre se demora, el ministro siempre se demora. ¿Cómo? El ministro siempre se demora. ¿Qué dije? Había escuchado como algo raro, nada. ¿Sabes cuánto hace que lo conozco de la playa de Pinamar? 40 años. Ya lo sé. Amo. Lo escuché. Es el mejor tipo del mundo. Este también, son todos amigos. ¿Y qué querés? Si este me dice gordo, flaco, nosotros nos vamos a enojar, ¿no? Seguro. Patadura, le digo, viene a patear. Y dice, son amigos de hace años. El gordo es un fenómeno. El gordo, ¿cómo gordo? El ministro es un fenómeno. Hago el último corte rápido. El tuit de quién. Eli Gómez Alcorta, la doctora abogada, acaba de dar un tuit. Dale, pero así no llego. ¿Para qué vamos a hablar? Hola. Dame el tuit. Dale, chico, esto. No, si lo espero no, entonces voy al corte y chao. Voy al corte, vamos. Lo mejor en la accidentología vial sería realmente no tener 20 muertos por día, pero los tenemos. Como los tenemos, tenés que recurrir a Mazuco Life Group de esta manera rápida y poner el tape. Dale, vamos ganando tiempo. Si fue víctima de un siniestro, contáctese de forma urgente con Life Group, la única empresa en Argentina con 30 años de trayectoria ininterrumpida en la resolución de siniestros. Contáctese al 4373-4499. Ginés, vamos Ginés. Empieza. Derecho a la interrupción legal del embarazo. Posteriormente, el ministro contestará preguntas. Bueno, nuevamente, aquí un gusto de verla a todos. Tal como decía recién el presentador y tal como veníamos anunciando desde hace ya bastante tiempo, y gracias al trabajo continuo de
no solo del Ministerio, los equipos técnicos del Ministerio, sino de todas las organizaciones sociales que desde que empezamos a trabajar esto convocamos. Nosotros recién recordábamos con el presidente en 2007, cuando hicimos la primera guía, el primer protocolo, y naturalmente el intento de este protocolo, esta concreción, tiene que ver con la actualización. El protocolo ha sido actualizado varias veces y va a seguir siendo actualizado. ¿Y cuáles son las dos razones centrales para actualizarlo? Por un lado, las modificaciones que ocurren en la legislación de nuestro país. Claramente en el Código Civil y Comercial del 2015 se incorporaron algún tipo de derechos que no estaban incluidos en el protocolo vigente que ustedes recuerdan del 2015. Porque fue anterior, inclusive, a que ese protocolo, a que saliera el nuevo Código Comercial y Civil. Y la segunda parte es que la evolución del conocimiento hace que se modifiquen a veces las cuestiones científicas, la medicación que se utiliza, y eso siguiendo cánones internacionales, habitualmente los más importantes son los de la Organización Mundial de la Salud. Eso está puesto claramente en este nuevo protocolo. El protocolo pretende, y vamos a trabajar con toda fuerza, que sea lo que es, una guía, como hoy la medicina moderna se utiliza para tratar cualquier tipo de patología y mucho más alguna que está muy protegida por la ley, como en este caso la interrupción legal del embarazo. Entonces, esta guía de procedimientos, además de sistematizar y que en cualquier lugar de la Argentina, si se cumpla de igual manera y con igualdad de derechos a cualquier habitante de nuestro país, también permite, lamentablemente, en un tema que el combate contra el protocolo, que ha hecho y son de público dominio algunas provincias, la propia Nación Argentina, el propio presidente recientemente involucrado, han generado, además de una confusión, en algún punto una cierta intimidación sobre los profesionales que tienen que cumplir con la ley. Claramente en esto sí, nosotros queremos que esto sirva como lo que es, una guía de procedimiento que tengan todo el respaldo, todos los profesionales en cualquier lugar del país con respecto a que están cumpliendo correctamente con la ley. Naturalmente, ustedes saben, en un país federal mucho depende de que se adhieran o no las provincias. Yo confío que las provincias mayoritariamente se adhieran, ya hay muchas que están adheridas a los distintos protocolos de los tiempos, pero lamentablemente algunas provincias grandes, sobre todo Buenos Aires, que es muy determinante de lo que pasa en el país por su cantidad de habitantes y por su casuística, por ejemplo, no lo aprobaron al presupuesto. De manera tal que, bueno, iniciamos un camino, que es un camino de aplicación de la ley y que creemos que, sin perjuicio, que va a haber seguramente algunas organizaciones antiderechos que van a cuestionar. Claramente lo que estamos haciendo nosotros es dar un instrumento sanitario para que se cumplan no solo con la ley, sino con los derechos de las personas que lamentablemente están en una situación de interrupción legal del embarazo. Y a partir de ahí, bueno, estoy acá con parte del equipo técnico, a mi derecha está la que fue directora del programa y va a volver a ser directora del programa, y a mi izquierda están representantes, colegas míos de la organización civil que trabajaron desde el primer día en la construcción de los distintos protocolos y de la política vinculada a salud sexual y procreación responsable. Así que quedamos a lo que ustedes quieran preguntar. Hola, ministro, buenas tardes. Soy Silvina Grandimarte de Radio La Red. Quería saber cuándo entra en vigencia este protocolo, que podamos conocer algunos detalles de cuál es el contenido y qué pasa con aquellos médicos que siempre han querido llevar adelante y cumplir la ley, que en Argentina es normativa desde 1922, pero con aquellos otros que por allí son objetores de conciencia. ¿Cómo se va a hacer para compatibilizar todo este tipo de cuestiones? Gracias. Sí, ¿cómo está? Bueno, el protocolo tiene, si quiere le leo los capítulos como para no olvidarse, pero bueno, el protocolo rápidamente obviamente describe cuál es la situación del aborto en la Argentina y en el mundo, y por supuesto cómo se debe proceder desde el consentimiento informado, qué deben hacer los equipos de salud,
cuál es el abordaje del equipo con respecto a este tipo de situaciones, cuál es la evaluación médica que se tiene que hacer, cuál es el procedimiento para la interrupción del embarazo. Todo es bien técnico y bien sistematizado, y así sucesivamente, y después dice cuál es la bibliografía por la cual cada uno de este texto se valida. Con respecto, usted me preguntaba la objeción de conciencia. Obviamente somos respetuosos de la objeción de conciencia, pero no puede ser la objeción de conciencia una coartada institucional para que no se cumpla con la ley. Es decir, lo que establece la ley es que respeta la objeción de conciencia, pero no puede quedarse sin respuesta institucional, si es en el caso de una institución. Y eso es lo que queremos hacer. En realidad, sabemos que hay instituciones que colectivamente han intentado hacer esto, y obviamente lo que plantea es lo que dice la ley, el que tienen que conseguir y permitir y hacer disponible para quien esté en esta situación que se cumpla con la ley. Así que me parece a mí que, en verdad, yo sé que algunos han hecho mucha objeción con esto, pero creo que inclusive está más moderado que el anterior protocolo, el que prácticamente no existió con respecto a cómo se ejercita esto. Pero vuelvo a decir, lo que nosotros no queremos es que esto, como van a querer tomar algunos, se convierta en un combate. Esto no es un combate, ni es una búsqueda de votos, ni es una decisión que se toma para ganar una elección. Esto claramente es cómo se ejercita un derecho y cómo se cumple con la ley. Ministro, acá, buenas tardes. Carla Ricciotti, de La Nación Más. Le hago una consulta a ustedes. Tuvo la posibilidad de reunirse con quien era secretario de Salud en el gobierno anterior, que no terminó el mandato. ¿En cuánto difiere este protocolo con respecto al que él había planificado y que inclusive había sido publicado en el boletín oficial? Bueno. ¿Son similares? No, es una evolución. Es una evolución, tiene alguna introducción de algún elemento técnico, no demasiado importante, y sí es, ¿cómo le puedo decir?, un poquito más flexible en cómo se aplica la objeción de conciencia, permitiendo que ella exista, pero sí garantizando que se cumpla con la ley. Pero obviamente todos los protocolos son parecidos, y mucho más uno que, aunque fue frustro, fue de hace pocos días, ¿no? Y además todos quienes me rodean estuvieron trabajando históricamente desde fuera del Estado en la construcción de los protocolos ajustados a la información, como dije antes, nueva, desde el punto de vista médico, al conocimiento científico nuevo y a los cambios de legislación. Así que, y va a haber más protocolos, probablemente dentro de 1 año, 2 años, haya que hacer otro, pero me parece que lamentablemente tenemos que hacer esto como si fuera una parte importantísima, y lo hacemos realmente. Esto no... Usted recuerda, el primer protocolo no generó controversias, no hubo todo lo que acá, después protocolo sí, protocolo no, a partir de los episodios de los últimos días. Me preocupa a mí esencialmente, y pretendo que esto, además de ser una guía que garantice calidad y cumplimiento de la ley, sobre todo sea una seguridad, digamos, para los trabajadores de salud, porque al final, en estas controversias, los trabajadores un poco se asustan, se intimidan, ha sido intimidatorio lo que pasó, y que tratamos justamente que eso y que tengan todo el respaldo del Gobierno Nacional, no por el Gobierno en sí mismo, sino porque además tiene el respaldo de la ley, haciendo las cosas como dice el protocolo. Buenas tardes, ministro. ¿Cómo le va? Mariel Di Leonardo, de Radio Mitre. Le quería preguntar si puede dar precisiones si hubo cambio respecto de hasta qué semana de gestación se puede aplicar el protocolo, si hay un plazo entre que se denuncia la violación y la ejecución del aborto que se sugiera, y qué pasa con las instituciones, porque usted habló de los médicos y la objeción de conciencia. Ahora, ¿las instituciones tienen sí o sí obligación de practicar aborto cuando así se solicite? Le pediría a la doctora Mariana Romero, que es... Hola, buenas tardes. Bueno, la normativa argentina no establece un límite de edad gestacional. El protocolo no puede contravenir lo que la normativa indica. Por lo tanto, este protocolo está hecho en base a los mismos estándares que maneja la Organización Mundial de la Salud, y en base a eso los equipos de salud vamos a tener que trabajar como hemos venido haciéndolo. Eso, por un lado, respecto de
Respecto a la objeción de conciencia es individual, la ejercen las personas, no las instituciones. Y en eso el protocolo es claro, digamos, da lugar a la objeción de conciencia individual de algún profesional, pero las instituciones, y particularmente las instituciones públicas, somos responsables de prestar los servicios en el marco de la ley. De esa manera va a haber que responder o hacer los arreglos necesarios para que en ese plazo, que es de 10 días, cuando hablamos de plazo de 10 días no es que aplique a la violación, aplica al momento de la solicitud, no importa la causal, mientras esa causal esté en el Código Penal, en 10 días debe darse lugar a la práctica. Acá. ¿Qué tal? Sí, Verónica Benaim de la 990. Quería repreguntar finalmente cuándo va a regir, a partir de qué fecha, porque creo que no se respondió. Y por otro lado, si van a revisar algunas causas penales que hicieron agrupaciones pro vida en algunas provincias, donde han denunciado médicos, como por ejemplo en la provincia de Tucumán con la nena que sufrió una violación de 11 años, si van a revisar esas causas penales que hay en todo el país y si este protocolo puede evitar futuras causas penales a médicos que, bueno, aplican, ¿no? Son como 3 preguntas, me parece. No, la primera cosa, yo me olvidé. La del boletín oficial. Mañana el boletín oficial. Mañana el boletín oficial. Sí, lo que pasó en Tucumán, bueno, en realidad es una continuidad. Si yo me acuerdo los casos que ustedes también recordarán algunos que había ya en el tiempo que yo estaba en el ministerio, ¿se acuerdan? Algunas veces tenía que ir yo a las provincias y tomar actitudes, ¿no? O sea, creo que en el sentido hemos evolucionado, por lo menos, digo, un barbarismo, estamos menos peor que antes, ¿no? Todo es cierto. La verdad que ahí son justicias provinciales, se utiliza la justicia para incumplir con la ley, lamentablemente. Pero bueno, ahí yo lo que puedo garantizar es, además de lo que diga la ley y lo que diga el protocolo, mi compromiso personal de actuar en esas circunstancias. Obviamente, de hecho, por ejemplo, en el caso de Tucumán, aunque no tenía ningún tipo de función, he tenido siempre contacto con los médicos acusados y eventualmente con parte del gobierno, de tal manera que esta locura no siguiera, ¿no es cierto? Pero convengamos que no es una cosa fácil y que realmente yo siento que es muy absurdo lo que pasa, porque se usa la justicia para que no se cumplan las leyes, con lo cual uno no es fácil de ser explicado, ¿no? Pero bueno, tenemos que modificar eso y también la fuerza de toda la sociedad va cambiando, creo que en ese sentido se construye más consenso, la fortaleza que nos dan las organizaciones sociales que nos acompañan y que han trabajado incesantemente también es una construcción colectiva, pero no creo que sea fácil ni que el protocolo en sí mismo cambie la historia. Pero nosotros estamos dispuestos a cambiar la historia con muchas cosas más que el protocolo. Buenas tardes, ministro. Ezequiel Chavay, del diario El Cronista Comercial. En el plano técnico le quería consultar si el protocolo incorporará algún tipo de cooperación con la justicia para que, en el caso de las denuncias por violación, tenga algún tipo de seguimiento para no dejar impune al violador. Y también consultarle si tiene... No te entiendo mucho, La repito. Si en el plano técnico, si el protocolo incorporará algún tipo de elemento de cooperación con la justicia para seguir en sede judicial en el caso de una denuncia contra un violador, y también si puede dar algún detalle de cómo se va a implementar o seguir la emergencia sanitaria, y en el plano político consultarle si ha tenido la oportunidad de volver a tocar con el presidente la posibilidad de que el año que viene se envíe un proyecto de legalización al Congreso. Gracias. Solo voy a responder la primera parte. La violación es un delito de instancia privada. Entonces, la persecución de ese delito va a depender de que la mujer decida o no hacer la denuncia. Esto no significa que la interrupción legal del embarazo al que esa mujer tiene derecho por haber firmado una declaración jurada donde dice que ese embarazo es producto de una violación, sufra algún tipo de dilación o demora porque ella está en el proceso de decidir o no hacer la denuncia policial. Entonces, la cooperación con la justicia, la preservación del tejido, las pruebas que haya que tomar, va a depender de la decisión autónoma de esa mujer
de hacer la denuncia y que eso siga el curso de causa, si es así como ella lo decide. Creo que preguntó algo de la emergencia sanitaria. A ninguno nos gusta declarar la emergencia, de hecho, yo hice una emergencia que todavía no fue levantada, en parte, o sea, lamentablemente el país no pudo superar. ¿Cuál es la situación que hay ahora? Por ejemplo, nosotros, el gobierno anterior, todos saben lo que pasó con vacunas, pero en realidad, además de otras cosas, hay una cosa... Bueno, ahora redondeamos bien lo que dura, está diciendo bien el es ministro comprado. Ginés González García. El tema central ya está, el protocolo pretende ser una guía para cualquier patología. Más o menos se desarrolló bastante bien, se entendió lo que acaba de decir, es noticia del día. Bueno, acaba de tuitear el señor Pichetto, importante referente, y dijo lo siguiente, no creo que la presencia de Evo Morales, lo rechaza, en Argentina sea conveniente a los intereses de nuestro país. ¿Alguien quiere comentar esto? ¿Por qué lo dijo? No sé. Mauro, porque ¿Por qué? Pichetto claramente en el posicionamiento político que ha tenido durante la campaña e inclusive con los episodios que han ocurrido con la salida de Evo Morales, él se ha mostrado alineado con el gobierno del presidente Macri. Sí. En realidad, en Bolivia no hubo un golpe de Estado. ¿Te acordás que eso fue discusión hasta hace un mes, que en Bolivia no hubo golpe de Estado? Igual no veo por qué Pichetto sale a decir esto. Bueno, en principio porque Pichetto también, ¿quién dijo que iba a dejar la política y de expresar? No, la pregunta es con todo el cariño, ¿quién es Pichetto para rechazar esto? Por A ver. ahora es un ex senador y ex candidato a No. vicepresidente. El tema es que tal vez tenga algún rol, como te señalaba, en algún organismo del Estado que requiere un opositor como la AGN, por ejemplo. Está bien. Digo, esto es para seguir visible, está claro, seguir, a ver, no se va a la casa ni se va al estudio jurídico, está claro. No, está bien, pero eso es una afirmación que hoy es por ahí que se desatinada. Y eso, perdón, prometió que volvía al sector privado, Pichetto. No importa. No, pero ¿no te es acordás opinión. que Pichetto prometió que volvía al sector privado si la política lo abandonaba? La pregunta es por otra cosa. La pregunta es a qué sector privado volvía Pichetto. No, porque yo no me meto. Casi no hay gente que recuerde que haya trabajado en el mismo, ¿no? Tiene que ver el sector privado, Lucio. Lo dijo él, dijo no, Pero si la ¿qué política... tiene que ver yo con vuelvo al esto? sector La pregunta privado. es por qué Pichetto rechaza esto que no le hace mal a nadie. Pero, Mauro, ¿por qué estamos discutiendo acerca de la razón por la Por cual ese tuit. Pichetto la dijo? Acá lo que hay que discutir es el contenido. Eso digo. Que me parece que... ¿Pero lo que por tenemos qué? que hablar es, no, lo que tenemos que hablar es si afecta o no afecta los intereses del país. Evo. La presencia de Evo. Y yo creo que los afecta. Y te voy a explicar por qué. Nosotros todavía tenemos un alto nivel de dependencia energética que se ha venido sustancialmente mejorando, especialmente a partir del desarrollo de Vaca Muerta. Pero que todavía no tenemos el autoabastecimiento de gas que sí requeriríamos, y mucho más si se efectiviza un proceso de reactivación productiva. ¿Qué es lo que pasa? Las actuales autoridades tienen una confrontación muy clara con Evo Morales, independientemente de que después discutamos si hubo o no hubo un golpe de Estado. Por lo tanto, la provisión de gas, por ejemplo, pasa a ser un elemento sustancial para la Argentina. Nadie indica o nada indica que la presencia de Evo Morales facilite la relación con Bolivia, por ejemplo, y no solo, en el hecho de la provisión de gas. Entonces, me parece que es un tema de política sustantivo, hace intereses estratégicos de la nación, y me parece muy bien que Pichetto, desde la experiencia legislativa que ha tenido y de todos sus años como político y hombre de Estado, no solo opine, sino que además adhiero al criterio que en su opinión se manifiesta. Bien, yo no le veo tanta complicación como para decir esto y aquello, para sacar comunicación. Un tipo que tiene ¿cuántos tienen asilo político, como se llame la forma que él está buscando? Yo qué Sí, sé. es asilo político. ¿No? Asilo no afecta tampoco a la política del país, ni el buen honor, ni el nombre de cada uno, ni mucho menos. Refugiado. Bueno, ¿y qué más le hace a la Argentina eso, Miguel? No, en la medida en que tiene esa característica, lo limita en orden a hacer declaraciones de naturaleza política. Hizo o no se hizo, sí. Y yo creo que eso está bien, porque eso sí, si se permitiera, sería un factor más que sumaría a lo que Pichetto está señalando. Está bien. Es decir, estaría vulnerando lo que es el régimen para el cual se lo acoge para estar Me dan detalles, me dicen.
Sobre el pedido de refugio de Evo Morales, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto, otorgó asilo al presidente Evo Morales, Ayma y a 4 miembros de su gobierno. El expresidente arribó hoy a nuestro país junto a su exministra, Lili Gabriela Montaño Viana, se asiló pasará a tener estatus definitivo de refugiado, esto que vos decís, trámite que se realiza estando en territorio argentino. Y lo hace el Ministerio del Interior, por eso, no Cancillería. Una vez que se complete el trámite, el Ministerio del Interior será el encargado de velar por el cumplimiento de las condiciones de estatus de refugiado. Tanto Morales, Aymá como Montaño Viana firmaron la petición correspondiente al llegar a Ezeiza y en horas más tarde tendrán esa condición. Llegás a Ezeiza y lo firmás. Lo solicita. Nosotros lo tuvimos cuando yo era secretario de Seguridad con un asilado paraguayo, ¿no? No me acuerdo el nombre ahora, pero un general que después murió en un accidente de helicóptero durante la campaña, una campaña electoral, y efectivamente ingresó, fue retenido, me acuerdo en San Fernando, en el aeropuerto de San Fernando en aquel momento, hasta que solicitó y se le dio la condición de asilo y después de refugiado, y realmente también cumplió con estas limitaciones que te estoy señalando, no intervenir en asuntos políticos internos ni de su propio país, no hacer manifestaciones. No creo que lo vaya a hacer. No, el tema es no hacer manifestaciones de naturaleza política. Bueno, de eso se trata. ¿Qué es lo que te están pidiendo todos los periodistas del mundo y a vos que hable de qué? De lo que dijo el presidente sobre la modificación o la intervención de la actual AFI, la ex Secretaría de ¿Se modifica la AFI? Mira, lo que sabemos hasta ahora, y yo no quiero abundar más en opiniones porque es muy general lo que ha dicho el presidente. Dijo que la iba a intervenir. Todavía ni siquiera lo ha hecho. No sabemos cómo. Pero lo anticipó, claro. No sabemos quién va a ser el interventor. Obviamente, si hay una intervención, será para modificar la estructura actualmente vigente. De manera que habrá que esperar a que se den más precisiones en este sentido para poder opinar y eventualmente aportar a la necesidad de modernizar y actualizar ¿Y si vos la estructura de... intervenís la AFI, qué pasa? No, funciona, te diría, en marcha lenta, hasta tanto se genere una nueva ley, Mauro, porque esto es muy importante señalarlo. Vos no podés modificar actualmente la AFI si no modificás la ley. ¿Por qué? Porque en el año 2002 se vota la ley 25.520. Una ley muy importante, porque hasta ese momento, cosas que mucha gente no sabe, la estructura de inteligencia se manejaba con decretos ley y bandos militares directamente. Es decir, no había ninguna instancia democrática que regulara el funcionamiento institucional de la inteligencia. En el 2002, yo recuerdo que era oposición, estaba en la comisión bicameral, gobernaba de la Rúa y el secretario de inteligencia era Carlos Becerra. Un año, Carlos Becerra. Radical, sí, cordobés. Muy bien, radical, claro. Trabajamos un año con Carlos, un año entero, durante todo el 2001. Sacamos un texto que además lo pusimos a consideración de todas las fuerzas políticas que también aportaron ideas y logramos una ley, la primera ley de la democracia para los servicios de inteligencia, por un consenso prácticamente unánime de las dos cámaras. Yo confío que si se va a tomar este tiempo a través de una intervención, también el gobierno convoque a todas las fuerzas políticas y expertos, especialistas, etcétera, para que hagan su aporte, porque de esa manera saldría una ley consensuada y por ende de aplicación donde todo el mundo va a tener que acatar ese criterio y los criterios que la ley señala. Gracias, Miguelito. ¿Estás bien vos? De salud, te veo espléndido. Bueno, yo te agradezco. Tengo el pie nada más. No, pero el pie es porque te haces el pibe y vas a jugar la pelota. Ya no está para nosotros. Pero después también el valero está bien. No, estamos muy bien. Gracias a Dios. Gracias. Saludos a la familia. Igualmente, Mauro. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué le pasó, doctor, que quiere participar usted? Se muere, lo ve a Toma y dice, quiero hablar. ¿Qué pasa? No, escuchaba con atención lo que decía Miguel Ángel Toma. ¿Vos también? Hay una pequeña disidencia respecto de la llegada de Morales. Está bien, pero no vamos a discutir ahora. Pero no es una discusión, Mauro, es simplemente una versión, nada más. Y además lo respeto mucho por la experiencia política que tiene, ¿no? Esto es en serio. Lo que digo es, a mí me parece que la Argentina, como Estado soberano, puede decidir asilar a quien le parezca, digamos, le parezca bien. Y independientemente de que haya gente que le caiga en gracia o no, digamos, como Estado soberano lo tiene que hacer. Digo porque Estados Unidos salió a decir algo,
salió a explicar algo y obviamente Bolsonaro más o menos en consonancia. Y esto tiene que ver con fuerzas que están hoy en la región. Pero me da la sensación, es mi opinión, digo, dentro de las potestades que tiene como Estado soberano, puede elegir asilar a este señor y obviamente si bajo las condiciones... No hay ningún escándalo, ¿eh? No, pero salió a decir... Se manifestaron ya. Desde el Pentágono se manifestaron y hay una idea de que la Argentina tiene que estar disciplinada o tiene que hacer lo que le venga en gracia a un determinado... porque ya se ha dicho... sin ningún escándalo, vino, está acá, solamente contó algunas circunstancias. Y coincido en lo que decía Toma, que corresponde que si está en su condición de refugiado, no participe activamente en la política. Dale cortito, cortito, pero importante porque Toma, digamos, conoce mucho el tema de inteligencia. Si está de acuerdo con que le saquen los fondos reservados, 2.600 millones de pesos a la AFI, y a su vez que armen otro organismo, más allá de la coincidencia en la convocatoria de los distintos sectores, porque este aparece como viciado, contaminado y a favor de los intereses del poder de turno. Mira, muy simple, te lo voy a hacer cortita porque Mauro está apurado. No, te va a hacer un corte, chicos. Por eso, a ver, el tema de los fondos reservados, toda estructura de inteligencia, en cualquier parte del mundo los tiene. El problema, ¿sabes cuál es? Que no funcionan las instituciones. Claro. Porque si la Comisión Bicameral de Inteligencia, que está habilitada para controlar peso por peso de los gastos reservados, funcionara, no habría ninguna discusión. Entonces, lo que hay que hacer no es disolver ni quitar potestades a las instituciones. Hay que hacerla funcionar y bien con control. Primer punto. Y el segundo punto, cuidado, no caigamos en un error que es muy tentador, que es disolvamos la institución porque de esa manera resolvemos un problema político, cuando en realidad las instituciones no tienen la culpa. La culpa, cuando una institución no funciona, es del que la conduce. Entonces los políticos tenemos que asumir la decisión de hacernos cargo nosotros, no echarle la culpa a los subordinados si hacen una macana, porque si no es muy fácil. Entonces, en lugar de disolver la institución, hay que poner al frente de ella gente que quiera cumplir la ley y que además sepa del tema. Gracias, Miguelito. Gracias, Quédense, Mauro. pongamos el último corte y tenemos toda la última hora libre, pero vos no te satisfecho nunca, vos hubo esa cosa. No, y va la segunda, y va la tercera. No, perfecto. Sin medir el tiempo, no te importa nada. Vos querés preguntarle a Toma. Periodismo, pero hay tiempo, hay límites. Ya venimos, es el último corte y nos quedamos libres, vamos. Ahorra con mini costo. Aceitunas verdes Marolio en sachet de 100 gramos 26,90. Caballa Marolio al aceite o al natural 380 gramos 119,90. Amargo Marolio varios sabores por 1,5 litros 42,90.